Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gloria a Dios. ¿Se gozaron en la alabanza y la adoración? ¿Verdad que estas canciones de adoración, hermanos, son las que nos recuerdan el poder y la soberanía de Dios? Son las que nos dan fortaleza en tiempo de tribulación, en tiempo de dificultad. Y yo creo que cuando alabamos a Dios, la sanidad empieza a llegar a nuestra alma. Yo creo que cuando alabamos a Dios, algo empieza a moverse en nuestro corazón. Y sé que Dios empieza a obrar en cada una de nuestras necesidades, porque su palabra dice que Él sabe de qué tenemos necesidad, incluso antes de que nosotros lo podamos externar. Él es nuestro Padre y nos conoce perfectamente, hermanos. Si me apoyan, hermanos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordia manifestada, Señor, cada día en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia ha estado con cada uno de nosotros, Señor, y aún aquellos, Padre bendito, que no están aquí presentes, Señor, pero que tú sabes que tienen necesidad de ti, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque a diario hemos visto, Señor, tu misericordia, a diario hemos visto, Señor, tu provisión en cada área que sustenta nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada persona aquí presente. Te damos gracias, Señor, por la vida de las personas representadas por nosotros, Padre. Algunos de ellos aún no te conocen, Padre, pero sé que tú tendrás misericordia de ellos y que si nosotros seremos instrumentos para llegar a ellos, Señor, y llevar tu palabra, así será, Señor. Pero en este momento, Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que reprendas toda actitud humana, Señor, que reprendas todo pensamiento y toda sabiduría humana, Señor, y permitas, Padre eterno, que tu Santo Espíritu fluya, Señor, trayendo libertad, trayendo edificación, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que nuestro corazón sea una tierra fértil, dispuesta, Señor, a recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta tarde, pero sobre todo, Padre, que nos des esa sabiduría, ese discernimiento, esa fortaleza para ponerlo por obra, Señor, en cada uno de los días posteriores, Padre. Te damos gracias y a ti sea dada toda honra, toda gloria y toda adoración en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, en estos días estábamos, mi esposa y yo, viendo las noticias y yo ya traía un sentir en mi corazón. Había estado pidiendo a Dios que me diera el mensaje, que me diera la palabra que Él quiere compartir esta tarde para nosotros, su pueblo. Y veía un reportaje en las noticias, sobre todo en este tiempo de invierno, que hablaba de las personas en situación de calle, esas personas que tienen que enfrentar pues las condiciones climáticas desfavorables, principalmente el frío. Y el reportero caminaba por algunas calles de la Ciudad de México y entrevistaba a algunas personas. Algunas de ellas venían de otros estados, ya tenían algún trabajo, pero no habían podido encontrar casa. Entonces muchos de ellos aún pernotaban en las calles, dormían en las calles. Había otros indigentes que ya era parte de su condición el estar en las calles. Pero lo que me llamó la atención y algo que recalcamos fue que cuando el reportero se acercaba a las personas a preguntarles cómo estaban y si necesitaban algo, las personas daban gracias a Dios. Digo, yo no sé si eran cristianas o no, pero me sorprendió esa actitud positiva, esa actitud favorable, esa actitud de fe, de confianza ante la adversidad. Porque cuando se le preguntaba a las personas, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? Y las personas decían, gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios, hoy alguien nos trajo un poco de alimento. Gracias a Dios, hoy tenemos una cobija. Gracias a Dios, hoy tenemos un cartón en donde poder dormir esta noche, ya sea en un parque o debajo de un puente. Y me quedé pensando en eso y se alineaba a lo que yo ya traía en el corazón para hablar, que es esta actitud de fe, esta actitud de confianza en Dios delante de la adversidad, cuando estamos inmersos en la adversidad, que a pesar de eso, la gente no se olvida de quién es Dios, porque esas personas bien pudieron haberse quejado, estaban delante de las cámaras y pudieron haber dicho, oh sí, señor presidente o señor gobernador, necesitamos de su ayuda, necesitamos de un refugio. Pudieron haber sacado su frustración, sacado su amargura, pudieron haber empezado a quejarse. Sin embargo, no lo hicieron. Sin embargo, daban gracias a Dios porque ellos tenían lo necesario para vivir.
Ellos tenían lo necesario en ese momento para estar bien. Estaban sanos, incluso había familias, había matrimonios con niños pequeños y aún así agradecían a Dios aunque estuviesen dormidos en la banqueta. Y yo me quedaba pensando, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de un cristiano cuando pasa cuando está en la adversidad, cuando pasa por tribulación, cuando pasa por dificultad? ¿Cómo responde nuestro corazón? Y en la Biblia encontramos muchos hombres y mujeres que pasaron por situaciones que tal vez ninguno de nosotros podría soportar, no lo sé, pero hay muchos hombres y mujeres que son un buen ejemplo, que inmersos en la adversidad, que dentro de la tribulación levantaban los ojos a Dios, levantaban las manos a Dios y le agradecían y le clamaban y le agradecían por la situación, incluso porque de eso también se aprende. Y yo en lo personal, hay un hombre en la Biblia que, he leído al menos en lo que Dios me da a entender de su vida y ha sido un ejemplo para mí. Un hombre que normalmente lo enfocamos en su lado bonito, en el hecho de que fue un pastor que cuidaba ovejas y después fue ungido y después llegó a ser el rey de Israel. Y lo vemos nada más como esas 3 etapas, pero muy pocas veces nos adentramos en su proceso, muy pocas veces nos adentramos en el qué fue lo que él tuvo que vivir para llegar el hombre que Dios hizo de él. La Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios y exactamente hablamos del rey David. Entonces esta mañana, esta tarde, hermanos, quiero enfocarme en un periodo de la vida de David que fue muy difícil, un periodo que fue muy complicado para él, un periodo en el cual fue expulsado de su reino, no por sus enemigos, no por los filisteos, sino por su propio hijo, por Absalón. Y sin embargo, David confiaba en Dios, sin embargo, David sabía quién era su Dios, sin embargo, David sabía quién lo había llamado, quién estaba con él. Y a pesar de todas esas situaciones, él siguió dando gloria a Dios, él se siguió refugiando en Dios, él siguió haciendo de Dios su refugio, su escondedero, su pronto auxilio. Y eso es algo que yo siento que Dios quiere inyectarnos en el corazón esta tarde, que no importa la situación, no importa la magnitud de la situación que estemos pasando, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro escondedero, Él es el que siempre va a estar ahí, hermanos. Y vamos a leer qué es lo que dice su bendita palabra. Acompáñenme al Salmo 3, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la hermosa palabra de Dios dice. Vamos a leer todo el Salmo, hermanos, pero vamos a ir parte por parte. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. En ese momento, hermanos, David estaba pasando por una situación bastante complicada. Una situación que tal vez algunos hemos pasado, tal vez algunos otros no, pero que estoy seguro que todos hemos enfrentado una tribulación de esa magnitud. Y en ese momento David pudo haberse refugiado en sus consejeros, David pudo haberse refugiado en algún amigo, David pudo haberse refugiado en alguna otra persona. Pero no, David hizo lo correcto. Y David hizo lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, cuando estamos pasando por una situación de adversidad, por una situación de enfermedad, por una situación de desempleo, por una situación de conflicto matrimonial. Nuestro refugio no es el vecino, nuestro refugio no es la comadre o el compadre, nuestro refugio es el Jehová de los ejércitos. Él es a quien debemos de llevar nuestras cargas, Él es al quien debemos de decirle: Señor, me siento enojado, me siento frustrado, me siento abatido, me siento triste, estoy enfermo, no tengo trabajo, mis hijos no me respetan. Sea cual sea la situación, Él tiene que ser nuestra primera línea de ayuda, hermanos. Él tiene que ser a quien debemos de ir y descargar nuestras penas, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestras amarguras. Hermanos, es bueno que una persona nos escuche, es bueno que un hermano en la fe nos escuche, es bueno que nuestros pastores nos escuchen. Es bueno porque el ser humano necesita esa parte.
pero es solamente ayuno que nos va a poder ayudar, solamente ayuno que nos va a poder fortalecer, solamente ayuno que nos va a poder levantar y sacar de donde estamos. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Y Él es a quien debemos de recurrir. Él debe ser siempre nuestro primer refugio. Por eso la palabra dice, nuestro pronto auxilio. Él no llega después de que la situación pasó. Él llega antes de que vaya a pasar algo y te levanta. Él llega antes de que algo te vaya a pasar y te guarda y te fortalece. Por eso Él es nuestro pronto auxilio, hermanos. Y Él debe de ser siempre nuestra primera línea. ¿A quién debemos de acudir? Te sientas como te sientas. El ser humano tiene necesidad de las emociones. El ser humano tiene la necesidad de sentirse entendido, comprendido. Incluso hasta a veces tenemos la necesidad de que nos vean con cierta compasión. Hermanos, pero eso no va a resolver nuestra vida. Y David lo sabía. Por eso es que él iba delante de su Dios y se desgarraba las vestiduras delante de su Dios, clamando por fortaleza, clamando por dirección, clamando por ayuda. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Escudriñemos nuestro corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos angustia? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos frustra? ¿Qué necesidad tenemos? Y vayamos y pongamos esa necesidad delante de Dios, y Él, como Dios fiel, como Dios bueno, nos sacará adelante, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos acerca de esa necesidad de buscar a Dios y de por qué a veces pasamos por situaciones complicadas. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Veamos qué dice Romanos, hermanos, por favor. Acompáñenme a Romanos 5. Romanos 5, verso 3 y 4. Y la bendita palabra de Dios dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y el resultado de toda tribulación, hermanos, es la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La confianza plena en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. La confianza plena en Dios. No en tus ingresos, no en tus contactos, no en tus fuerzas, no en tu sabiduría, no en tu título universitario. Dios quiere que nuestra confianza esté 100% basada en Él. Y es ahí donde nos damos cuenta, hermanos, que toda tribulación tiene un propósito en Dios. Cuando estemos pasando por una tribulación, no te preguntes, ¿por qué, Señor? Porque es como vivir en el pasado. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué sucedió? Y estamos buscando la causa raíz del por qué estamos pasando a través de una situación. Mejor pregúntale a Dios, Señor, ¿para qué? Porque hay un propósito en eso, hermanos. La palabra dice, y es clara, todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que le aman. Entonces, hermanos, no te frustres pensando en el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Mejor pregúntate, ¿qué Dios está moldeando en tu vida? Y es necesario que pasemos por esa situación para que nos levantemos, para que seamos ese hombre y esa mujer que Dios quiere que seamos. Yo no creo que las cosas que le hayan pasado al rey David, incluso a veces bajo una decisión humana, hayan sido una casualidad. Creo que todas las cosas a través de las cuales el rey David pasó fueron parte del propósito para moldearlo, porque el rey David no fue cualquier persona, no fue cualquier rey. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios y tenía que probar y ganarse ese título. Y creo que todas las cosas que pasamos, cada uno de nosotros, tienen un propósito, hermanos. Preguntémonos, Señor, ¿para qué? ¿Qué necesito mejorar? ¿Necesito fortalecer mi fe? ¿Necesito fortalecer mi confianza en ti? ¿Poner mi esperanza en ti? ¿Necesito orar más? ¿Necesito ayunar? ¿Necesito conocerte más a través de tu palabra? ¿Qué necesito, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Cómo esto me va a ayudar? ¿Para qué, Señor? Cuando entendemos eso, hermanos, créanme, nuestra vida cambia. Empezamos a ver las cosas diferente. Obviamente no va a dejar de doler. No vas a dejar de sentir tal vez cierto nivel de frustración, de amargura. Pero ya no va a ser lo que va a gobernar en ti.
porque ahora vas a reconocer que hay alguien que está en control de esa situación. Acompáñenme, por favor, hermanos, vayamos regresemos al Salmo 3. Vamos a leer el 3 y el 4 y vamos a entender que a pesar de esa situación adversa, de esa tribulación que David estaba pasando, su confianza estaba 100% puesta en Dios. Y dice el verso 3 y 4, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Hermanos, David sabía quién era el único que podía fortalecerlo, quién era el único que podría salvarlo y sacarlo adelante de la situación que él estaba pasando. Él sabía que volteando los ojos hacia el cielo, que levantando las manos delante de su Dios, delante de su Padre, delante de Jehová de los ejércitos, él iba a salir adelante. Él sabía que él era su escudo, que él era quien lo protegía, que no importaba la circunstancia. El problema es que a veces nos clavamos tanto en la situación, tanto en el problema, que le damos más poder a la situación, le damos más poder a la enfermedad, le damos más poder a la tribulación, y ese poder empieza a desplazar nuestra fe. Esa situación emocional empieza a desplazar la confianza en Dios. Y no tiene que ser así, hermanos. No estoy diciendo que seamos extraterrestres y que no sintamos, claro que no. Todos sentimos, todos estamos dotados de emociones, de sentimientos. Lo que no está bien es que dejemos que esas emociones nos gobiernen, que esas emociones ocupen el lugar que le corresponde a Dios, basados en la fe y basados en la confianza. Veamos qué nos dice Santiago acerca de qué es lo que debemos de hacer y cómo nos sentimos. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Santiago. Vamos a leer Santiago 5, hermanos, por favor. Verso 13. Y la palabra dice, y es una pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Y cuál es la respuesta? Haga oración. Y luego añade, ¿está alguno alegre? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Cante alabanzas. Entonces, hermanos, ahí nos está resumiendo mucho de lo que como cristianos debemos de aprender. ¿Estás triste? ¿Estás afligido? ¿Estás amargado? ¿Estás frustrado? ¿Estás dolido? Ora, clama a Dios, busca a Dios, acércate a Dios. Y por otro lado, también hay momentos de júbilo, también hay momentos de alegría, también hay momentos en los cuales abrimos los ojos y Señor, gracias por este día, y Señor, gracias por la vida de mi esposa, y Señor, gracias por la vida de mis hijos, y Señor, gracias por mi trabajo. Y uno se empieza a animar y uno se está bañando y está cantando alabanzas, y uno va al trabajo y va cantando alabanzas. También es válido, hermanos. Desafortunadamente a veces pareciera que muchos nosotros como cristianos estamos más inmersos en nuestras emociones que en alabar a Dios. Y yo creo que esto debería ser al revés. Si ya conocemos al Dios poderoso, si Cristo habita en nuestro corazón, si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nuestra condición normal debería ser la alegría, debería de ser el júbilo, debería de ser el gozo, y lo demás debería de ser secundario. Y es ahí donde tenemos que empezar a ver, ¿a qué le estoy dando más poder? ¿Le estoy dando más poder a mis emociones, a mis sentimientos o a la soberanía de Dios que la he visto infinitas veces en mi vida? Entendamos eso, hermanos, y empecemos a vivir diferente. Y aquí nos da la respuesta clara. ¿Te sientes de alguna manera abatido, triste, desconsolado? Ora. Ahí está la respuesta. Es clara y concisa. Sigamos adelante, hermanos, por favor. En el Salmo 3, regresemos al Salmo 3, por favor.
Y dice la bendita palabra de Dios. Ahora vamos a leer Salmo 3, el verso 5. Y ahí es donde vamos a encontrar que David también sabía cuál era el único lugar, hermanos, en donde él encontraría paz. Esa paz que todos anhelamos y que yo siempre le digo a la gente, la paz en verdad no tiene precio. Es lo mejor y uno de los mejores regalos que podemos recibir de Dios, la paz. Y el verso 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermanos, ¿se dan cuenta? Que cuando nosotros entendemos que Jehová es el que nos sustenta, Jehová es el que nos guarda en el hueco santo de su mano, todo, absolutamente todo, va a estar bien. ¿Alguna vez han pasado por alguna situación, hermanos, en las cuales no pueden dormir? En las cuales una situación difícil los hace sentir ese nudo en el estómago, esa angustia, que se duermen angustiados y se despiertan angustiados, y donde quiera que van están angustiados, y se siente ese nudo en el estómago, y uno tiene un semblante que de plano no podemos con él. El rey David entendía que la única manera de encontrar paz era refugiándose en Jehová de los ejércitos, era poniendo nuestras cargas en sus manos. Y veamos qué es lo que dice ahí mismo en el Salmo 4, verso 8. Y dice ese verso, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si nosotros hacemos este verso parte de nuestra oración todas las noches, eso nos va a obligar a muchas cosas. Nos va a obligar a que si tenemos que perdonar a alguien, hay que perdonarlo. Que si tenemos que confesar algo, hay que confesarlo. Que si tenemos que desprendernos de algo, hay que hacerlo. Porque esa es la única manera de que uno pueda decir, en paz me acostaré, poniéndose a cuenta con todos y cada uno de nuestros hermanos. Cuando uno no está a cuentas con sus hermanos, cuando uno no ha perdonado, cuando uno trae cargas personales, emocionales, espirituales, como usted quiera llamarlas, hermanos, uno no duerme igual. Puedes dormir 10, 15 horas y no vas a descansar. Sin embargo, cuando estás en paz, cuando has puesto tus cargas, tus penas, tus enojos en manos de Dios y has confesado delante de Él lo que te acontece, así puedas dormir 4 o 5 horas, te despiertas, hombre, como si te hubieran recargado la pila. Pero eso está en nosotros. Cuando nosotros declaramos dentro de nuestra oración este verso, en paz me acostaré, en automático va a venir a tu mente. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a redarguir y te va a decir, ¿en serio te vas a acostar en paz? No has perdonado, sigues preocupado por esto, sigues afanado por aquello, sigues angustiado por esto otro. Y en su amor Él nos va a llevar a poner esas cargas en manos de Él y a decirle, Señor, tienes razón, me estoy cargando con cosas que yo creo que puedo controlar, pero la realidad es que no, Señor. Y pongo esto en tus manos y te pido que seas tú el que me dé fortaleza, que seas tú el que me sustente, que seas tú el que me deje descansar en paz, que seas tú, Señor, el que resuelva cada una de las situaciones de mi vida. Digamos, hermanos, con el Salmo 3, por favor. Continuemos, por favor, con el verso 6 y versos 7, por favor. Y la bendita palabra de Dios nos dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. El rey David entendía perfectamente
¿Quién era el rey soberano? El rey David entendía perfectamente de quién provenía su fortaleza. Él no vivía atemorizado, él no vivía con miedo, tal vez en su lado humano, pero su fe y su confianza en Dios eran más grandes que sus sentimientos, era más grande que sus emociones. Y él sabía quién era el único que podía derrotar a sus enemigos, porque lo había presenciado muchas veces y no se lo olvidaba y lo atesoraba en su alma. Y así nosotros, hermanos, ¿cuántas veces Dios ha estado ahí para sanarnos, para salvarnos, para fortalecernos? ¿Por qué pensamos que ahora no habría de hacerlo? ¿Por qué a veces dudamos de que Él podría estar ahí al frente de esa batalla? Tenemos que vivir bajo esa certeza. Así como el rey David sabía, imagínense, tan solo visualicemos la situación que estaba pasando. Su hijo lo acababa de echar de su reino. El rey David estaba siendo perseguido y perseguido de muerte. No nada más fue el hecho de que, ay, bueno, ya te vas de tu reino y ahora yo gobierno. No, lo estaban buscando para matarlo. Sin embargo, David sabía quién era el rey soberano. Sabía quién era el que tenía el poder para vencer a sus enemigos. Y esta tarde, hermanos, recordemos eso, atesoremos eso en nuestro corazón. ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Enfermedad? ¿Problema? ¿Desempleo? ¿Amargura? ¿Frustración? ¿Cómo se llama? Ponle nombre. Pero también recuerda quién es el único que puede derrotarlo. Recuerda quién es el único refugio en el cual podemos estar seguros. Y eso nos va a dar la certeza, hermanos, de que vamos a salir adelante victoriosos en el nombre de Jesús. Y veamos qué es lo que nos dice Isaías acerca de la soberanía de Dios, acerca de la confianza en Dios. Acompáñame a Isaías 41, por favor. 41:10, hermanos. Es un verso que lo hemos escuchado infinidad de veces. Una persona me decía, es que siempre que predican mencionan ese verso. Digo, sí, pero así te lo predicaran 100 veces, 200 veces, no la atesoras en tu corazón. Y de nada sirve que lo escuchemos si no lo guardamos en nuestro corazón, hermanos. Esta tarde, Dios en su misericordia nos permite atesorarlo y llevarlo siempre presente. Y la palabra de Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ¿qué más regalo queremos si no es ese? Y es Jehová hablándote y dice, yo. No te está diciendo mi ángel, no te está diciendo te voy a poner un guardaespaldas, no te está diciendo te voy a dar un mejor ejército. Jehová te está prometiendo y te está diciendo, yo estaré contigo, yo te sustentaré, yo te guiaré. Y luego añade, ¿en qué momento, hermanos? ¿Solamente cuando nos acordamos de Él? Él dice siempre, siempre, hermanos, siempre. Y si nosotros atesoramos esa promesa de parte de Dios en nuestra vida, créanme, viviremos confiados, viviremos en paz, viviremos reconociendo la soberanía y el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Vamos a la última parte del verso del Salmo, hermanos, del Salmo 3, por favor. Y dice el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Saben, hermanos, esta parte de David es una de las cosas que también me gustan mucho. Él era agradecido con Dios y él reconocía la soberanía de Dios. Él sabía que solamente hay uno que puede ayudar, que puede salvar, que puede sustentar y que puede levantarnos del pozo donde estemos. Así es que no importa cuál sea la situación que estemos pasando, no importa cómo se llame, no importa si es un Goliat que esté enfrente de nosotros, Jehová de los ejércitos
va con cada uno de nosotros. Y vayamos a Efesios, hermanos, Efesios 3. Con este versículo cierro. Efesios 3. Verso 20 y 21. Y la bendita palabra de Dios dice, hermanos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, reconozcamos en nuestro corazón que el único al que hay que darle gloria, honra y honor es a nuestro Padre eterno, a Jehová de los ejércitos celestiales, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios los bendiga y Dios los siga fortaleciendo.